Buen día. Nosotros somos estudiantes de primer año de medicina. A continuación, vamos a explicar el ciclo celular. El ciclo celular. La vida de una célula está compuesta por fases de transición cíclico, que en conjunto reciben el nombre de ciclo celular. Está compuesta de dos etapas, interfase y mitosis. La interfase, fase G1, fase S, fase G2. En la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. Fase G1. La fase G1 es una fase de crecimiento durante la cual la célula realiza sus funciones características. Fase S. En la fase S se duplica el material genético, el DNA. Fase G2. Se verifica la exactitud de la duplicación del DNA y se corrigen los errores. En la fase S, fase de replicación del DNA. En esta fase actúan unas proteínas necesarias para la síntesis del DNA. Una de ellas, la topoisomerasa, proteína necesaria para desdoblar la cadena de ADN. La proteína helicasa, necesaria para descomponer los enlaces de puente de hidrógeno de los nucleótidos. ADN polimerasa, una proteína necesaria para el ensamble de nuevos nucleótidos y la formación de una nueva cadena de ADN. Regulación del ciclo celular. Un sistema de control del ciclo celular muy complejo regula la progresión temporal y el inicio secuencial correcto de las fases individuales del ciclo. Existen 4 puntos de control. El primer punto de control regula de G1 a S a través de dos vías, retinoblastoma y la proteína ATM. Segundo punto, regula de S a G2, proteína ATM sobre sinasa dependiente de ciclina 2, ciclina E. Tercer punto, G2 a mitosis, sinasa dependiente de ciclina B inhibida por la sinasa Well. Esta sinasa Well impide el paso a la mitosis en caso de que el material genético esté dañado. Y el cuarto punto, es un punto de control de segregación cromosómica. El ciclo celular dura aproximadamente de 16 a 24 horas. En la fase G1, 6 a 12 horas. Fase S, 6 a 8 horas. Fase G2, 4 horas. La mitosis, 1 hora. Estos valores dependen de los tipos de células. La fase G0 es una etapa en la que la célula no se reproduce, pero sigue realizando sus funciones metabólicas. Mitosis. La mitosis es la división celular de las células somáticas por la que de una célula diploide se forman dos células también diploides y genéticamente idénticas. Está involucrada en el crecimiento y la reparación de los tejidos. Durante este proceso se segrega el DNA duplicado en la fase S del ciclo celular en dos células hijas con el mismo número y tipo de cromosomas que la célula que les dio origen. Se divide en profase, metafase, anafase y telofase. Profase. Inicia con la condensación de la cromatina para formar los cromosomas y la aparición de dos centrosomas por la duplicación de los centriolos. Cada cromosoma está formado por dos centriolos y se sitúan en el citoplasma que bordea al núcleo. Durante la mitosis se observa que los cromosomas están formados por dos cromátides hermanas, que son las dos copias idénticas del DNA. Las fibras astrales irradian desde el centrosoma y se sitúan a su alrededor.
Fibras polares. Se extienden del centrosoma y solo llegan a la zona ecuatorial de la célula. Fibras cromosómicas o del uso. Se extienden desde cada centrosoma y se anclan a los cinetócoros de los cromosomas. Metafase. Durante la metafase los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial, es decir, están situados en el ecuador de la célula. Anafase. Las dos cromátides hermanas comienzan a separarse. Telofase. Finalmente, en la telofase los cromosomas se reúnen en los polos opuestos y comienzan a descondensarse. Durante la telofase sucede la citocinesis o división del citoplasma. Meiosis. División celular de células sexuales. La meiosis es la división celular por la que de una célula diploide se forman 4 células haploides genéticamente diferentes. La meiosis consta de dos fases, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 consta de una profase, metafase, anafase y telofase. En la profase 1 consta de 5 etapas definidas por cambios morfológicos característicos, y durante este periodo ocurren procesos importantes para el intercambio de la información genética. Las etapas de la profase 1 son: leptoteno. Los cromosomas homólogos aún no apareados constan de 2 cromátidas hermanas. Cigoteno. Inicia el alineamiento de los cromosomas homólogos para formar las tetradas o bivalentes. Paquiteno. Sucede la recombinación genética por el entrecruzamiento de segmentos entre las cromatines de los cromosomas homólogos. Diploteno. Comienza la separación de los bivalentes que permanecen unidos en los quiasmas, puntos donde se lleva a cabo el entrecruzamiento. Diacinesis. Continúa la condensación cromosómica, los bivalentes son compactos, la membrana nuclear comienza a desintegrarse y el huso meiótico se ensambla. En la metafase 1, un cromosoma homólogo queda conectado a un polo del huso y el otro homólogo al otro polo. Las dos cromátides hermanas de cada cromosoma homólogo están conectadas al mismo polo. Anafase 1. No se duplica el cinetocoro, de tal manera que los cromosomas homólogos, cada uno con sus dos cromátides hermanas, se separan. Uno de los cromosomas homólogos paterno o materno. Telofase 1. Al final de esta fase se forman dos células haploides con 23 cromosomas cada una. Hay 46 cadenas de ADN por célula. Meiosis 2. Consta de profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La meiosis 2, denominada ecuacional, al inicio de la meiosis 2 hay dos células y cada una contiene 23 cromosomas con dos cromátides. Profase 2. En esta fase no hay recombinación. Se compactan los cromosomas y se inicia la formación del huso meiótico. Metafase 2. Los cinetocoros de las cromátides hermanas de cada cromosoma quedan orientados a cada uno de los polos y anclados a las fibras cromosómicas del huso. Anafase 2. Las cromátides hermanas se separan y se desplazan hacia cada polo del huso meiótico. Telofase 2. En cada polo de la célula, los cromosomas se distinguen y se conforma la cubierta nuclear, y como resultado se forman 4 células haploides, es decir, con 23 cromosomas. Cada célula va a tener características genéticamente distintas a la célula que la generó. Esa es la conclusión. Conclusión. El ciclo celular es el proceso mediante el cual la célula se desarrolla, se replica y muere. Debe de estar correctamente regulado por las proteínas ciclinas, ya que de ser necesario, la célula entrará en mitosis o meiosis, si es necesario, considerando su correcta reproducción para evitar futuras anomalías que podrían presentar enfermedades como el cáncer. Eso sería todo por nuestra parte.
Gracias por su atención.